fronteriza con Chile ha contado con la suficiente firmeza de parte de estas dos vías, que son la diplomática y la policial Y la militar. policial. Bueno, he visto problemas en la frontera, ha habido un cierto desborde, pero también escuché hacia el mediodía, comenzar la tarde, de que el canciller decía que se había llegado a un arreglo, y espero por el bien de nuestros dos países, incluso por el bien de la población que migra por determinados problemas, este arreglo sea satisfactorio para todas las partes. Sobre el mismo tema, Enrique, ¿crees que esta tensión que despierta en Chile las mismas temores que puede despertar acá, ¿no? Entonces todos los errores de Chile van a venir a Perú, y que va a ser explotado en la campaña por algunos candidatos y no todos? Buenas noches, Fernando. Yo primero quisiera decir que se ha convertido en un problema de dos países lo que era un problema de uno. O sea, creo que ahí sí, al comienzo le faltó firmeza al canciller para enfrentar a Kast. Kast se ha podido manejar en la frontera nuestra, y creo que por más que se diga que un gobierno no puede contestarle a un candidato, ya no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de un cuasi presidente. O sea, todas las encuestas le dan 12, 14, 18 puntos de ventaja a Kast. Entonces yo sí creo que faltó firmeza al gobierno peruano y a la Cancillería para decirle a Kast: este es tu problema, no me estés tirando el problema acá. Hoy, estamos viendo las imágenes, se ha convertido en un problema de dos. Sí. O sea, ya el Perú tiene el problema, cuando era un problema de Chile. Chile tenía que ver cómo solucionar su problema sin tirarlo al Perú. Y eso no ha sucedido. Entonces, me parece que ahí sí le ha faltado firmeza. Y pues respondiendo a tu pregunta, creo que la migración, el tema de la migración, es un problema de campaña en todos los países de América Latina. Se ha convertido y se va a seguir convirtiendo en un problema en Chile. Creo que va a ser parte de la campaña. Obviamente hay aplausos y mayoritarios en todos los países cuando se trata de expulsar a los extranjeros, pero también otro tipo de temas. Entonces, sí creo que se va a convertir todavía en un problema, pero lo que más me preocupa es que nos hacen partícipes del problema y además nos tiran el problema y nosotros lo cogemos. Sí. Yo quería decir lo siguiente, que efectivamente es un tema de campaña, y la ventaja en este caso del lado chileno es que al ser un tema de campaña, las palabras no tienen límite, porque si eso es un elemento que polariza, como efectivamente lo hace en Chile, y que se ha sacado ventaja en función a esta variable de plantear no a la migración, inclusive sacar a los que están ilegales, entonces es un punto fuerte. Ahora bien, el problema está de que eso es campaña. Vamos a ver ahora Kast, presidente, si va a actuar de la misma manera. Porque bueno, una cosa es efectivamente... Trump lo dijo y empezó a cumplir. Sí. Lo que quiero decir, Trump en Estados Unidos fue una bandera política fundamental, pero ya al momento de ejecutar la medida, yo espero que se llegue pues a acuerdos y se pase a niveles de concordancia, por ejemplo, con el país. Cuando el canciller titubeaba cuando se le preguntó por el corredor humanitario, que a José Luis Pérez Guadalupe nos analiza, bueno, difícil sino imposible, ahí no tendría que haber sido... Sí, pues, lo que pasa es que en esto hemos sido sorprendidos, no estaba directamente en la agenda este asunto, ha salido del debate político electoral en el hermano país del sur, pero es importante que se pongan las cosas firmes y que el Perú no se convierta en un receptáculo de todo lo que los chilenos quieren enviarnos. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Pero sorprendidos, ¿por qué? O sea, si un candidato sostiene algo, a los 2 minutos se le debió contestar y se le debió parar. Eso no sucedió. Entonces, ¿por qué se demoró el gobierno peruano en responder? Insisto, no es un argumento decir, no es un candidato el que entonces no se le puede contestar a los candidatos. Por favor, no estamos en la primera vuelta. Estamos en la segunda vuelta de un candidato que va a ganar, probablemente. No, sí. Entonces, en eso coincido. Yo creo que... No hay sorpresas en esto. La comunicación es ida y vuelta instantánea. No, lo que yo decía cuando hablaba de candidato, que es en un ambiente electoral, este tipo de propuestas alcanzan decibeles que indudablemente no tendrían ya entre gobiernos constituidos. Pero efectivamente eso no obsta, no debe ser obstáculo para que el Perú responda como corresponde, sobre todo si es que le genera un problema fronterizo. Nosotros hemos tenido, perdón Fernando, acordémonos, a Ollantumala corriendo en la frontera con Tacna cuando era candidato. Y el gobierno de Chile reaccionaba a su manera. Entonces,
yo creo que ahí, insisto, ahora tú mismo has dicho, tú también has dicho, Ángel, ahora va a ser un tema que debemos solucionar en concordancia. ¿Concordancia con quién? Cuando es un tema de Chile, fundamentalmente. Cuando es un tema de Chile. Claro. Bueno, ese recuerdo que has hecho de Ollanta Humala, Sí. por cierto, fue un gran problema, también un reto para el presidente en ese momento, que era Alan García. Exactamente. ¿no? Se dice que incluso Alan García se animó a ya de una vez ejecutar lo de la Haya y lanzarse a la Haya para quitarle esa bandera a Humala, ¿no? Claro, Humala estaba levantando ese tipo de banderas. Y esa debió ser nuestra reacción, es decir, tirarle el problema a Boris. Porque el problema es entre Boris y su candidato. Claro. No es un problema de nosotros. Entonces, no están en territorio peruano. Nosotros no tenemos ese problema. Entonces, ¿será que Hugo de Sela, todos lo conocemos bien y es ducho en muchas cosas, ha sido funcionario de la OEA? Claro, no, es un hombre con experiencia, ¿no? Pero de pronto no está suficientemente respaldado por el presidente Gerí. No se sabe, eso es una hipótesis, pero yo sí creo de que el Perú tiene que tener la firmeza suficiente. O sea, el tema migratorio, el exceso de personas que aquí viven, los problemas que tenemos con la criminalidad como una consecuencia de esto, no amerita que el Perú pues sea el receptáculo de los problemas que pueda tener Chile con su migración. Además, la respuesta de Perú podría ser coordinada también con otros países que tienen la misma preocupación. Así es, Bolivia, que tiene una frontera amplia con donde Chile. Además estamos entrando a una nueva y positiva fase de relaciones con Bolivia, ¿no? Y acá se acaba de nombrar embajador de Perú para allá. Pero además hay otra cosa que a mí también me preocupa por contradictoria posiblemente. Se habla de que el presidente Gerí acaba de presentar un proyecto para que sean las Fuerzas Armadas las que se carguen del control fronterizo. Como no queríamos a las Fuerzas Armadas en patrullaje en las ciudades para combatir el delito común. Sí, hay una contradicción. Entonces ahora ya estamos redefiniendo que las Fuerzas Armadas se van a cuidar todas las fronteras. Y entonces ya desarmamos esa... que uno puede estar en desacuerdo o no. Pero entonces desarmamos la propuesta de que las Fuerzas Armadas hagan patrullaje en las ciudades o se encarguen de la seguridad de los lugares públicos. Por lo menos un contingente tendrá que ser dedicado a esta nueva tarea que dice Gerí, y eso implica pues desplazar un número de efectivos que podrían estar en la tarea de patrullaje. Me parece más propio el tema de la frontera, por cierto. Eso sí, es obvio, porque es de seguridad externa. Sí, eso sí, es más bien uno de los mandatos constitucionales. Sí, eso es lo que tiene que ver. Pero está más en su sitio, digamos. Pero vamos definiendo entonces qué es lo que queremos realmente y no improvisemos con que con cada problema sacamos una solución de la manga y vestimos a un santo para desvestir otro. Entonces estos días tendríamos que ver algunas acciones. No, esperemos pues que más allá de la sorpresa inicial, el Perú reaccione por el bien de todos. Y quería plantearles otro tema, y te pregunto, Ángel, ¿cómo ves lo que ha sucedido en estas internas de los partidos, ¿no? Mucha vitalidad dentro del APRA, 14 listas, ha ganado una sorpresa, un joven, Enrique Valderrama. ¿Cómo proyectar esta aparente vitalidad fuera de los partidos? Es en algunos partidos, ¿ah? De los 30 y tantos que están en lisa, en competencia, creo que son 2 o 3 los que están recurriendo al método de un militante, un voto. Y en el APRA es donde efectivamente esto se ha puesto... El APRA y Renovación Popular. Sí, y creo que algo de eso va a hacerlo también Acción Popular en alguna medida. No. Aunque un método Acción a través de delegados. Lo hace el próximo domingo, sí. Y ya eligió sus delegados. Así es, ellos van a hacer a través de un sistema indirecto. Por eso te digo, en realidad estamos hablando básicamente del APRA, porque en el caso de Renovación Popular yo quisiera recordar lo siguiente. Si ellos han entrado a este modo de elección, ha sido por una omisión de su personero, porque se equivocó, porque ellos presentaron una solicitud para hacerlo a través de delegados, pero se olvidaron al mismo tiempo de modificar el estatuto que decía un militante, un voto. Entonces han hecho prevalecer lo que dice el estatuto y no el pedido del personero. Claro, con la diferencia que era candidato único, entonces ahora, claro, ha sido ratificado. Por lo cual entonces lo de renovación es un asunto más de trámite. En cambio sí es interesante el tema del APRA, donde efectivamente el triunfo de Enrique Valderrama creo que sí da para un conjunto de elementos de análisis. ¿Cómo debieran sentirse Jorge del Castillo, Mauricio Mulder? ¿Qué reflexión debieran estar haciendo o estarán haciendo ahora? Bueno, realmente deben estar sintiendo una frustración grande, porque
Es cierto, el APRA nos ofrece una democracia interna sólida. Sí, vital, por lo menos. Pero también miremos el número de votos que ha sacado cada uno. Tampoco es que sea una militancia muy grande. Lo segundo es que lo que ha quedado claro es que esa militancia, poca o mucha, lo que ha buscado es una renovación. El voto a Javier Velázquez Quesquén es un voto a él, pero también a Carla. Pero es una renovación solo generacional, o hay cosas que representarían Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, para muchos de los que han preferido votar por este joven Valderrama. No, yo creo que es un recambio generacional. El APRA no tiene, digamos, muchas tendencias al interior. En todo caso, lo que hay es un galanismo que siempre hubo últimamente y una postura de un APRA más de la centro derecha, digamos. En ambos casos no son excluyentes, pero Valderrama también perteneció a los jóvenes alanistas y Carla García es descendiente de Alan García, seguidora de su padre. Entonces, como que esa tendencia no chocan demasiado. Ahora, insisto, para mí no existe un choque de tendencias sismático al interior del APRA. Lo que hay es un intento de recambio generacional, porque además recordemos que esa generación del Castillo, Mulder, Javier Velázquez Quesquén, fueron los que también perdieron la última vez en la unión con el PPC y perdieron la inscripción. Así es. Mira, lo que yo quería decir es lo siguiente. Luego del año 2021, que fue un poco la catástrofe a la cual lo estamos señalando, y el APRA pierde su inscripción, lo que hay que señalar es que Enrique Valderrama, y ahí me consta porque él estuvo trabajando directamente con nosotros en la Coordinadora Republicana, en ese momento era mucho menos conocido, por cierto, hace una labor de bases, viaja por el país, inclusive a muchos de nosotros nos compromete para que demos charlas, visitas, y nosotros con mayor de los gustos en aras al fortalecimiento de un partido democrático. Entonces, aquí no estamos hablando de una mutación generacional en abstracto. No es que la gente se ha deslumbrado por la juventud simplemente, sino que detrás de Enrique Valderrama hay un trabajo tesonero, hay un trabajo de visitas a ha todo presentado el país, su equipo técnico, ha que no generado ha hecho un los equipo otros que candidatos. inclusive, mira tú, ya se veía venir, ¿eh? O sea, a mí no me llama tanta la sorpresa porque él, digamos, allá había ganado mayoría en la comisión política y en los órganos de conducción partidaria, que inclusive provoca una grande crisis con los cuadros más históricos. Entonces, finalmente, ante no poder dar una solución a través del método de delegados o una negociación, han optado por este método de hacer participar a todos. Y ese terreno ha sido el más favorable para quien había trabajado más, había abonado con su presencia, con su discurso, con su trabajo a las bases, y entonces eso explica el número mayor. Los delegados suelen ser controlados. Son controlados, es parte de una negociación. Eso es lo que podría estar pasando en Acción Popular, porque el presidente del partido ha dicho, no solo ha habido una elección de delegados, sino ha hecho un sondeo, y en el sondeo él sale favorecido, aunque el sondeo no es vinculante. Pero eso es raro. Yo creo que justamente la fortaleza de un tipo de votación directa de un militante, un voto, evita este tipo no solamente de manipulaciones o manejos, sino también de arreglos bajo la mesa. Efectivamente, es bien raro lo que pasa con Acción Popular, pero hay otros partidos donde sucede lo mismo. Y hay otros partidos donde la presencia de los delegados es ya pues solamente decorativa, porque ya sabemos por quién van a votar y quién va a salir elegido. Ahora, entonces, no hay ninguna posibilidad de una democracia real dentro de esas agrupaciones. Ustedes que tienen recorrido en el análisis político, ya tenemos, todos tenemos ya, hemos observado mucho. Acción Popular tiene una suerte tremenda, ¿no? Salta las vallas, 4 veces ha sido gobierno, con uno de transición. ¿Se le acabará la suerte? Vamos a ver, pues depende a quién elige en esta oportunidad, ¿no? Y si el presidente del partido, que ya ha hecho su sondeo a través de los delegados, en el caso de los temas delegados, reposa en una negociación en última instancia, porque, a ver, de ICA, uno más o menos sabe cuál es la tendencia del comité, y entonces va fulano y sutano y mengano y representan a las tendencias, y ahí sí se va sumando. En cambio, en una elección de un militante, un voto, mientras mayor sea el número de los participantes,
el factor sorpresa es mayor. Yo creo que eso es lo que se ha impuesto. O sea, tengo la sensación de que los dirigentes más históricos del partido deben haberse un poco sorprendido de la fuerza de Valderrama, que ya se veía venir. No es una sorpresa en absoluto, ya lo conocías bien, pero ya venía de atrás. Pero indudablemente estoy convencido que en la cátedra, en los expertos que hacían los pronósticos, el nombre de Valderrama no aparecía como los favoritos. Sin embargo, lo que hay que hacer notar es que es un triunfo bien estrecho. Totalmente. Bien estrecho. Tan es así que hasta ahora último decía un momento, todavía no, que son poquísimos los votos. Sí, por 150 votos, por ahí. Una ¿no? cosa así, que podría voltearse eventualmente. Pero eso indica, insisto, en que Valderrama es una tendencia, pero creo que Carla Linares también. Carla García. Carla García. Es un voto joven también. Yo creo que en el caso de la plancha de Javier Velázquez Quesquén, lo mayoritario del voto no ha sido por Javier mismo, sino ha sido por Carla García. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo sí, en cambio... Bueno, puede ser, vamos, pero también acepta son otra hipótesis. Es la hipótesis es que, hipótesis? Javier Velázquez es un personaje reconocido en el norte del país. Sí, ha jalado votos del norte. Tiene mucho, y esa es una hicieron base un propia. meeting incluso. Mira, no confundamos, y eso es un tema que vamos a verlo ahora después, no confundamos lo que es la popularidad del personaje hacia afuera con la influencia que pueda tener en el marco interno de un partido. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, Enrique Valderrama puede tener mayoría al interior del partido, pero eso no garantiza, y ese va a ser el gran reto, de convertirse en un dirigente popular que trascienda la frontera partidaria. Carla García probablemente sea más popular ahorita. Por supuesto. Claro. No tengo ninguna duda. Pero conocida, por lo menos. Pero por Carla ejemplo, es mucho más conocida, pero sin duda. por ejemplo, si le hubieras restado a Carla García de esa plancha, pasaría lo que le está pasando, por ejemplo, a Jorge del Castillo, que prefirió a un histórico como Mauricio Mulder, pero las distancias son abismales con Valderrama en proporción, por supuesto, pero son bastante largas con relación a Velázquez Quesquén ya. Inclusive entonces, estaba la secretaria general, Belén García. Por eso, Belén García. No la conocíamos hace poco. Pero lo Sí, cual sí. te muestra justamente... Que era un poco el aparato, ¿no? Pero lo Para cual eso. te muestra justamente la influencia del voto joven. Y es que yo creo que hay muchos partidos que no toman en cuenta eso. 50% del electorado está entre los 18 y los 40 años. 50%, eso es poco. ¿Cuánta gente joven hay en las planchas de todos los partidos políticos? Poquísimos. Sí, entonces, poco. lo de Valderrama, insisto, es una Y sorpresa. de alguna manera evidentemente. lo de Chávez, porque Chávez también es joven. Chávez Chávez el es presidente de Acción Popular. Si Chávez ¿no? gana, va a ser también novedad en relación a Víctor Andrés y a Barrenechea. O Va sea, a ser novedad. Es un lugar común con lo que el está tema pasando. de lo nuevo, a mí, yo siempre lo miro con cierta aprehensión, ahora- porque no significa que lo nuevo sea mejor, cuidado. Ahora, coincidentemente estamos hablando de esta vitalidad en la derecha y en el centro, ¿no? Pues Acción Popular podemos decir que es centro más Sí, hacia sí, la sí, derecha, ¿no? ¿Y qué pasa con la izquierda? ¿Ustedes ven vitalidad en la izquierda? ¿Ven a la izquierda en la segunda vuelta del 2026? Bueno, si sucede es porque hay lo que algunos llamaban hace tiempo una izquierda social. O sea, hay mucha gente en el país, por ejemplo, que está vinculada a sindicatos, gremios, maestros, instituciones, qué sé yo, que por su propia experiencia laboral, social, específica, tiene una inclinación hacia la izquierda y vota en ese sentido. Eso pasa en otros países también. Entonces, lo que pasa es que la izquierda en el Perú, sin haber sido gran cosa, digamos, como aparato político, ni como pensamiento, ni mucho menos, se insertaba con ese sentimiento radical, protestatario, de anticrisis que había en un amplio sector de la población, especialmente los sectores provincianos del Perú profundo. Tú dices que no ha sido gran cosa, pero alguna prédica de parte de la derecha es: los caviares han gobernado el país los últimos años. Bueno, el caviaraje es una cosa distinta. No es de izquierda el caviaraje. No, el caviaraje, digamos, es un sector de la izquierda, pero digamos que con sus características, pero que no ingresa a la justa política. Más bien ellos han dedicado a través de sus ONGs a preñar por la oreja, como se decía en los tiempos... Preñar por la oreja, esa ¿Tú no has frase, escuchado ¿no? esa palabra? De los tiempos de los militares, la adopto, asesorar, pero... no, tener control en algunos ministerios, en algunos medios de comunicación, instituciones culturales, y de ahí han generado una influencia mucho más importante. Y la más importante, sin duda, es en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. A ver, yo sin necesidad... ahí para terminar, difiero por una sencilla razón. Si no hubiera sido por el voto del caviaraje, como le llaman ustedes, no habría habido un antifujimorismo tan fuerte, por ejemplo. O sea, tal vez
no hayan tenido candidatos. A eso voy. Ya, tal vez no había Representación política. Representación política, que sí la hubieran tenido si el Partido Morado no hubiera perdido a su candidato la primera vez. Exactamente, el Partido Morado era su representante. Ya, pero por ejemplo, ahí tenías una fuerza, ¿no es cierto? Pero ellos, en cambio, tienen otra forma de trabajar. Y yo sí creo que ahora la izquierda adolece de una candidatura que pueda ser catalizadora de toda esa protesta. Okay. Tanto así que hoy por hoy López Chau, que se dice social cristiano y reniega de la izquierda socialista, pues dice no es socialista, sino social cristiano, es el único que llega al 2%, el resto no. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ese porcentaje de gente que no encuentra al candidato contestatario, al candidato reivindicador, empiece a migrar hacia una opción antiderecha que no necesariamente sea de izquierda. Claro. Ahí entonces puede haber una segunda. Pero además hay un elemento más que yo quería decir. Acción Popular es la mejor muestra de la fuerza de un logo y de un lema. Porque candidato que vaya en Acción Popular, como tú bien lo has dicho, ha pasado la valla, no importa cómo estuviera. Los logos, los símbolos van a mandar. Ahora, yo quiero decir si efectivamente el panorama izquierdista parece desolador, pero nadie pudo adivinar el huracán que significó Castillo. Eso tiene una explicación. Ahí hubieron dos candidatos que traicionaron a la izquierda y se tiraron un poco más hacia el centro, que fue Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, que era la candidata, digamos, más oficial. Pero había la fuerza contestataria. Bueno, les agradecemos mucho, Ángel Delgado, Enrique Castillo, por este interesantísimo panel. Cortamos porque tenemos una última entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Volvemos con las cosas como son.